Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Service Design. Yo soy Gabriel Bedoya, su host para hoy, y me acompaña mi compañero Hugo Spatal. Hola a todos, un saludo, esperando que disfruten este nuevo episodio y que nos llenen de comentarios. Bueno, Hugo, primero las reacciones al episodio número 1. Tenemos que agradecerle a todos los que vieron el episodio número 1. No nos esperábamos que tuviéramos tantas visitas. Honestamente, si lo veía mi mamá me quedaba contento, pero afortunadamente nos vio mucha gente nos ha escrito, nos ha enviado sus comentarios. Hemos tenido comentarios de Europa, comentarios del sur del continente, y nos han hecho algunas recomendaciones que a partir de hoy vamos a empezar a incorporar a este podcast. Nos dieron varilla y a mí me gusta más que la cantidad de visualizaciones, que nos dieron mucha varilla. Y bueno, esa es la idea, que vayamos también aprendiendo. Sí, de nuevo, recordarle a todos los que nos siguen y nos escuchan que este podcast no lo hacemos con ánimo de monetizar ni con ánimo de hacernos millonarios. Como lo dije al final del anterior podcast, no somos un canal de OnlyFans. Tampoco habría mucho que ver. Entonces, lo que pretendemos es un poquitico desmitificar el tema del service design y llevar un poquitico más este conocimiento a todos ustedes. No sin ser más, entonces comencemos con este segundo episodio y vamos directamente hacia el tema que vamos a tratar hoy. A por ello. Bueno, una de las preguntas que más nos hizo la gente, Hugo, fue ¿cómo se inicia un proyecto de service design? Mucha gente nos escribió, bueno, sí, todo eso que ustedes dicen, muy chévere, muy bacano, pero ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se hace un proyecto de service design? Y precisamente quisimos abordar este segundo podcast explicando cómo se hace digamos que a grosso modo, y una visión desde 40.000 kilómetros de altura, visto desde la estación espacial, cómo se hace un proyecto de service design. Y la idea es explicarles un poquito acerca de qué usamos y cómo vamos materializando un proyecto de service design. Después, en otros podcasts, iremos entrando en detalles y profundizando en algunas de las ideas que hoy vamos a discutir aquí. La gente nos decía que en realidad todo eso era como arena entre las manos y que necesitaban más una especie de 1, 2, 3. Y la idea es compartir con ellos un marco general que uno podría decir que aplica a la generalidad de los proyectos y las oportunidades. Clarísimo. Y dicho eso, hoy en Hablemos de Service Design, recordémosle a la gente que podemos hacer este podcast gracias a OneEdno, que es la agencia para la cual trabajamos tú y yo aquí en Miami, que es la que nos permite dedicar parte de nuestro tiempo a llevar esta información a todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de cómo iniciar un proyecto de Service Design, y yo quisiera comenzar diciéndoles que no olviden que en el primer capítulo o el primer podcast hablamos de que Service Design podría ser entendido como un grupo de frameworks, como un grupo de procesos o como un mindset, como una forma de ver y entender el mundo. En este capítulo en especial vamos a hablar un poquitico acerca de frameworks. A veces puede ser un poquito ladrillo, pero creemos que es necesario para que nos vayamos metiendo en el contenido. Y en ese orden de ideas, entonces hablaremos de 9 herramientas o 9 macro frameworks, yo no sé ni cómo llamarlos, aclarando de que no existe una metodología única y exclusiva para hacer service design, que es lo que mucha gente piensa. Metodologías para hacer service design tal vez habrán igual a la cantidad de granos de arena que hay en el océano. Hay tantas metodologías y cada quien tiene la suya. La metodología que nosotros usamos la hemos llamado The Franken Method, el método Frankenstein, porque nosotros hemos ido hibridando algunos frameworks y algunas herramientas de otros frameworks, construyendo la que más nos sirve. Yo eso me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, que cuando estaba estudiando las escuelas de pensamiento antropológico, le pregunté a mi profesor de la universidad que si había tantas escuelas de pensamiento antropológico, el día que yo me fuera para hacer trabajo de campo,
cuál de esas filosofías iba a utilizar. Y el profesor me dijo, la que más te sirva. Y mientras más lo hagas, más vas a saber cuál te sirve. Entonces, la invitación es esa, la invitación es eh, eviten lo perfecto, siempre será mejor tener algo, así no sea perfecto, y de ahí se aprenderá muchísimo para la siguiente y la tercera y la cuarta, cada vez serán mejores. Nos critican mucho y yo lo acepto, es al lugar que usamos nombres en inglés. Eso nos lo critican muchísimo, pero tiene una razón de ser. Lo dijimos en el anterior capítulo y no se trata de nosotros aquí volvernos esnovistas, sino que infelizmente muchas de estas herramientas, de estos frameworks, de estas metodologías, vienen los nombres en inglés y traducirlos al español a veces se quedan corticos para tratar de representar todo lo que ellas nos quieren indicar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un frame, o digamos, qué se hace en la fase de framing, qué se hace en la fase de discovery, qué se hace en la fase de insights, qué se hace en la fase de opportunity, de ideation, la fase de prototype, implement, execute and log. Listo, vamos a hablar, estos son como las 9 frameworks que vamos a abordar durante el día de hoy. Gabriel, importante recordarle a la gente que hablar de esos términos digamos, en su uso más universal les permite también ir y buscar y no perderse cuando encuentren otros conceptos en otros idiomas. Es generalizado el uso en inglés, incluso documentos en español usan los términos en inglés. Ese es un muy buen apunte, Hugo. Y es que no se van a perder cuando vayan a buscar la bibliografía. No se van a perder. Listo. Y vamos a introducir una nueva sesión que se llamará Principios Universales del Diseño. Y esta básicamente viene por solicitud del público porque les mostramos el libro de Universal Principles of Design y generó muchísimas inquietudes. Mucha gente nos preguntó, bueno, ¿y cuáles son los principios universales del diseño? Entonces, vamos a proponernos hablar en cada podcast de 3 principios. También queremos contarles que ya tenemos los primeros invitados confirmados al podcast. Vamos a tener un futurista muy rápido y vamos a tener también un futurista. Storyteller. Y un storyteller. Sí, un futurista bastante famoso. Los dos son bastante fuertes, bastante famosos. El futurista es una persona, no voy a decir los nombres de ninguno de los dos para no chiviarlos, pero vamos a tener un futurista invitado a conversar acerca del service design, de cómo el futurismo aporta en el service design. Y vamos a tener también un storyteller famosísimo, un humorista colombiano, que es un maestro del storytelling, que nos va a contar cómo el storytelling hace parte de lo que es el desarrollo de service design. Comencemos entonces con una reflexión. Antes de comenzar a ejecutar un proyecto de service design, tenemos que entender muy bien qué es una experiencia. ¿Listo? ¿Qué es la experiencia? Porque nosotros tenemos que poner la experiencia como en contexto, ¿cierto? Una experiencia, y ahí podríamos irnos a toda la teoría de Maslow, de la base de las necesidades humanas, tan controvertida teoría de Maslow, pero que para muchos todavía aplica, o algunas partes de esa teoría de Maslow. Digamos que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender la experiencia. Y para entender la experiencia, yo quiero que nos situemos como en el siguiente plano. En una mano, a un lado de la experiencia, están las necesidades de los usuarios. Y del otro lado están las realizaciones de los usuarios. Para nosotros comenzar a desarrollar una experiencia, para desarrollar un proyecto de service design, necesitamos entender la experiencia desde que la necesidad se gesta. Es decir, desde que el usuario tiene una necesidad manifiesta, consciente o inconsciente. Eso es, digamos, como la molécula básica para el desarrollo de cualquier experiencia, es entender las necesidades del usuario. Tengo una experiencia que puede ser la compra o venta de un producto, servicio de salud, un servicio médico o
un pago de un seguro o un servicio bancario, ¿de qué lado está las necesidades? ¿Cómo entender las necesidades de ese usuario? ¿Por dónde comienza la experiencia? ¿Y dónde termina la experiencia? Eso es un tema bien complejo, Hugo, porque nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces cuando los clientes vienen a decirnos las necesidades de los clientes, de los usuarios, nunca son. Las necesidades de los usuarios no son extremadamente efímeras. A veces el problema no está bien definido y ahí es donde comienza como a patinar el proyecto. El proyecto comienza a perderse en no definir muy bien el problema. A mí me encanta cuando haces referencia al problema X, porque siempre terminamos, y quienes trabajamos en Service Design, no solo nosotros, todos los que trabajamos en Service Design, terminamos descubriendo que hay una necesidad, expectativa o deseo subyacente que no es evidente y que es el que hay que descubrir para abordar correctamente el proyecto. Sí, y por eso decimos que hay que entender muy bien la necesidad. Hay que indagar mucho, conversar mucho. Es casi que desarrollar lo que nosotros llamamos nuestro entendimiento. O sea, es hacer un memorando de entendimiento antes de comenzar el proyecto. Cuando los clientes vienen de nosotros, la primera recomendación que les sugerimos es: venga, sentémonos a conversar y explíqueme usted la experiencia vista de su perspectiva. O sea, comience desde que el usuario es consciente de la necesidad, y ahí van a venir un montón de debates desde las necesidades son conscientes o inconscientes, o se crean o se empujan, ¿cierto? Todo está el debate del push y del pull. Y entonces arrancamos ahí en entender bien dónde comienza la necesidad, lo que llamamos el awareness, cuando se genera esa conciencia, y de ahí comenzamos a mapear o hacer lo que decíamos es una secuencia de los pasos que tiene que dar el usuario hasta que consume el producto o servicio, e inclusive hasta que lo deja de usar, y si existe el momento de recompra. En ese continuo es entender la experiencia como un continuo. Y quiero hacer una aclaración importante para que todos tengan en cuenta. Nosotros solimos entender las necesidades o entender la experiencia, e inclusive, si se me permite, el viaje del cliente como un viaje en el metro, o como en un viaje en un aeropuerto. Yo me subo en la estación A y me bajo en la estación B. Pero eso es una visión un poquito sesgada. O sea, las experiencias, vamos a ver, no son lineales. Hemos dicho que tienen capas, que tienen layers, que tienen capas que se pueden ir traslapando, planos en diferentes dimensiones, o como llamaban en geometría, coplanares o aplanares. Es más como un viaje en el metro de New York. Correcto. Uno de los buenos ejemplos que siempre las personas entienden es: no lo mire como un viaje en tren, que típicamente son lineales en un solo plano. Mírelo como un viaje en uno de los grandes metros del mundo, en Nueva York o en Praga o en Moscú, que generalmente son en multiniveles. Y entonces yo a veces tengo que ir en un sentido hasta una estación, subir un piso o ir en otro sentido hacia otra estación, y entender que en realidad hay múltiples dimensiones que entender y acoplar para poder entender correctamente la necesidad, expectativa o deseo. Sí, muy bien. Le presento excusas a la gente porque acabo de salir de COVID y tengo todavía un poquito remanentes del resfriado del COVID. Sí, eso es importante. No es un viaje darwinista en el sentido de menor a mayor, listo, de menor grado de evolución a mayor grado de evolución. Es un viaje que puede ser en diferentes niveles. Es como pasar del metro del nivel A al nivel B, y vas saltando, te puedes devolver. Entonces, el viaje nunca es lineal. Listo. Entonces, con eso dicho, digamos que el paso 1 es definir claramente el servicio, los límites, los componentes,
elaborar ese manual, ese memorando de entendimiento, donde lo que deseamos es descubrir cuál es el trabajo para el que nos están contratando. Eso es, digamos que toda la fase de framing, como lo dice, es enmarcar el problema, es entender el problema. Y ahí es importante hacer muchas entrevistas, sobre todo entrevistas con la gente que distribuye el servicio, con la gente que hace el servicio. Y en ese marco, generar un buen marco de entendimiento. Los puntos de contacto hacen la diferencia en el entendimiento de este punto. Listo. Entonces, nosotros estamos viendo que en esta secuencialidad es casi como lo que pretendemos hacer hoy, es como ver el viaje del viaje de un service designer. De acuerdo. ¿Cierto? Es como, venga, situémonos en una visión macro de cómo es el viaje del service designer. Aplique la disciplina a lo que usted va a hacer. ¿Cómo estamos aplicando service design a una explicación de service design? Listo. Entonces, ¿cómo es la secuencialidad? Listo. Primero, defina un marco de entendimiento. Número 2. Entonces, en el número 2 hablamos de el descubrimiento. Listo. Una vez que digamos que cuáles son los entregables de la fase de framing. O sea, al finalizar la fase de framing, usted deberá tener un documento que se llama marco de entendimiento. Es lo que usted entendió y lo que su cliente entendió que es el problema, para lo cual usted me está contratando. Entonces hay que definir muy bien ese documento, establecer como los objetivos, entenderlo muy bien, y entre los dos estamos de acuerdo que esto es lo que este es el servicio que vamos a mapear, esta es la experiencia que vamos a analizar. Entonces en la segunda fase viene la parte de discovery. Yo lo llamo la estrategia hámster. La estrategia hámster, y lo llamo la estrategia hámster porque no sé si ustedes han visto cómo come un hámster en una jaulita. Cuando uno le pone a un hámster los granitos en una jaula, lo que él hace es irse a un rinconcito y empezar a meterse granos en los cachetes. Queda así súper inflado, así como yo. Queda súper inflado en un rinconcito. Y después él se va a otro rinconcito de la jaula y empieza a sacar los granitos y se los empieza a comer. Nosotros en la fase de descubrimiento, básicamente lo que hacemos es elaborar un marco teórico para entender el estado del arte de esa experiencia, de ese producto o de ese servicio. Y ahí nosotros estudiamos varios frameworks. Uno que nos gusta mucho usar es el framework desarrollado por Kenichi Ohmae en el libro de la mente del estratega, donde se analizan las 3 Cs, ¿cierto? La corporación, el consumidor y el otro es la competencia. Y básicamente a través de ese análisis de qué es lo que hacen corporativamente, en qué negocio están, la pregunta que hay que resolverse, cómo mercadean ese negocio, cómo hacen en la categoría. La pregunta que siempre me gusta partir de preguntas es, ¿quién dicta las reglas en el mercado? ¿Listo? ¿Quién establece las reglas del mercado? ¿Cuáles son las reglas de esa categoría? Y luego, ¿cómo los percibe el consumidor? Y una herramienta importante ahí es sin duda alguna el triángulo estratégico de Kenichi Ohmae o entender esos ecosistemas. Importante, Gabriel, decir que hay mucho contenido de Kenichi Ohmae en internet, videos muy interesantes, cortos, que ayudan a entender ese proceso. Kenichi Ohmae, uno de los fundadores de McKinsey y además conocido como Mr. Estrategia. Sí, de acuerdo. Y digamos que la fase de descubrimiento es una fase de investigación pura. Lo que hacemos es estudiar el problema, entenderlo, saber cuál es el estado del arte del problema, cuál es el mayor estado de evolución de esa experiencia. Y ahí hay otro super framework que nos gusta aplicar mucho, que es la etnografía. Dependiendo de las cantidades de recursos que uno tenga, uno puede hacer etnografía física y también hemos hecho en algunos ejercicios, hemos hecho netnografía, o sea, etnografía en las redes.
Hace algún tiempo recuerdo que nos contrató un acuario marino que necesitaba que rediseñáramos el servicio del acuario marino y pues obviamente nos valía mucha plata mandar antropólogos por todo el mundo a ver los acuarios, ¿cierto? O los oceanarios, como quieran, si quieren verlos de otra manera. Y entonces la forma más económica de hacerlos es ver lo que la gente que va a los acuarios publica en YouTube. Y descargamos no sé cuántas horas de video, bastante crispetas comimos, bastante popcorn comimos viendo esas horas y horas Y de los video. comentarios, lo que la gente Claro, decía. y ahí aprendimos muchísimo, aprendimos de señalización, de cómo a través de ejercicios de observación. Y para hacer etnografía, pues una metodología que es patentada por nosotros, la bautizamos POPA, ¿cierto? Que significa pregunte, observe, participe y aprenda. Básicamente, ahí les estamos ahorrando los 4 años de estudio de antropología. Si ustedes saben administrar el método POPA, si saben preguntar, observar, si saben participar y luego recoger la data, eso les va a servir muchísimo, muchísimo para recolectar insights acerca de lo que está sucediendo en el mercado. Como ustedes pueden ver, pues solamente para hablar de etnografía en Service Design, podemos hacer todo un podcast, que haremos un podcast en ese sentido, con esa información. Por ahora vamos a tratar de ir rápidamente a través de los frameworks, a través de las herramientas, pero siempre recogiendo. A ver, de framing, ¿qué entregable nos queda? Del framing nos queda el memorando de entendimiento, que entendimos. Luego de hacer el framing, venimos al Discover, y en el Discover, ¿qué información nos va a salir? El estado del arte, saber cuál es el estado del arte, cuáles son las reglas del mercado, quién dicta las reglas, cuáles son las tendencias más fuertes, y adicionalmente, cómo los percibe el consumidor, qué piensa de ellos, cuáles son sus necesidades. De aquí, de la fase de Discovery, lo que tratamos de generar son verbatims, insights y visiones del consumidor que nos permitan contar una historia memorable a futuro. Gabriel, muy importante en esta segunda etapa, enfatizar en la profundidad que se debe tener del proceso de investigación, y eso quiere decir que de alguna manera la información sea la más abrumadora posible. Sí, Es muy típico que encontramos en personas que hacen este tipo de ejercicio que se detienen en como decimos por ahí, en la primera página del buscador, con lo que lograron conseguir en la primera página de los resultados que les dio el buscador, quedan contentos. Y hay que decirlo, hay que ir hasta la 10ª y 12ª página y coger eso por cientos. Es de la disciplina que uno le ponga a la búsqueda de la información, de la rigurosidad, van a depender de los resultados. Si uno no tiene un proceso riguroso de búsqueda, va a tener un proceso mediocre. Y ese es un comentario súper importante, Hugo. No es como llénese de información por información. Recuérdese de la estrategia hámster es levante la información, el mayor volumen de información que pueda para que después usted tome esa información y se la digiera. Y precisamente ese es el papel de la fase número 3, del paso número 3. Es una vez que usted tiene un volumen importante de información, necesita tomar esa información y comenzar a mapearla. Es como, valga la comparación, es como construir su teatro de batalla o teatro de operaciones. No sé si se acuerdan, han visto las películas de guerra que el general tiene un tablerito y en el tablerito tiene los muñequitos y los empieza a mover, o en las películas de los detectives investigadores que empiezan a clavar fotos en la pared y empiezan a poner fotos, documentos y después sacan una cuerda y empiezan a amarrar esas fotos con las cuerdas a comenzar a hallar relaciones. Eso es la forma como se van construyendo mapas en este proceso. Es como vamos mapeando la información. Es una vez que tomamos la información,
lo que necesitamos es generar insights que nos permitan construir herramientas de análisis. Y quiero mostrarles un libro para eso, del que quiero hablarles, que les va a servir mucho para adelante, mientras Huguito les va hablando y yo voy por el libro. Ejemplos también están en las películas de fantasía, incluso pues en las sagas de Star Wars. Se ven en múltiples ocasiones cómo se simulan teatros de operaciones en donde pueden ver cómo es que van a acceder a la estrella de la muerte y por dónde deben entrar y qué se van a encontrar. Y es básicamente un proceso de mapeo de todos los hallazgos para poder tener contextos completos. Yo les recomiendo este librito. Se llama The Secret Language of Maps, el lenguaje secreto de los mapas. Este es un librito hecho por la Universidad de Stanford, por The School, el área de diseño de la Universidad de Stanford. Y este librito es escrito por Carissa Cutter, y ella nos enseña aquí a hacer mapas, cómo hacer y construir mapas. Es un librito bien interesante, que se lo recomiendo que lo consigan, porque una cosa es tener la información en documentos de Word y tener la información en la computadora, y otra cosa es tener la información en mapas. En Service Design hay unos refrancitos que uno se va aprendiendo con el tiempo. Los Y uno de ellos, principios, que son como principios también. Sí, se van volviendo como cosas de viejito, ¿cierto? Una de ellas es, ese refrán dice, when insights escape from virtual realms. Cuando usted quiera construir y mapear insights, escape de los ambientes virtuales. Listo. La idea es que, y tiene mucho sentido, porque nosotros aprendemos a través de la visión mucho más rápido. Nosotros somos muy visuales, ¿cierto? Y entonces, una forma de aprender y de analizar la información es visualizarla, es comenzar a verla. Entonces, una de las recomendaciones es que construyan mapas o construyan, digamos que gráficos de análisis que les permitan ver lo que están analizando. Una muy buena explicación la da Tony Buzan en su libro que fue el que despegó toda la fuerza de la tendencia de los mapas mentales. El libro de los mapas mentales, que se conoce también como el libro verde de Tony Buzan, en donde explica eso que acabas de decir. Dos conceptos fundamentales. Uno, todos los grafismos. Y dos, todas las radialidades, que son conceptos sobre los que se construyen los mapas y en los que el cerebro resuena para poder crear y aprovechar información. Entonces, a partir de visualizar la información, nosotros podemos construir mapas de ecosistemas, podemos construir storyboards, podemos construir mapas de insights, mapas de empatía, mapas de canales, mapas de puntos de contacto, ¿cierto? Lo que llamamos arcos dramáticos, mapas de emociones. Es decir, comienza a mapear la información para que la visualices y puedas extraer los insights de tu proceso de investigación. Y una cosa bien importante es construir arquetipos, lo que aquí llamamos los buying personas. O sea, trata como de imaginar y agrupar tus usuarios de acuerdo a ciertas características. Trata de imaginar que esa masa a veces amorfa, que es el consumidor para muchas organizaciones, ¿cómo lo personificarías? ¿Cierto? ¿Cómo serían esas personificaciones? ¿Cómo sería ese consumidor? Si tú tienes, eso casi que es un ejercicio de clustering, ¿cierto? De desarrollar clusters. O de segmentaciones. De segmentaciones y ponles nombre, trata de personificarlo para que entiendas cómo le hablarías a ese usuario. Con eso digamos que el entregable de la fase 3, del paso 3, son insights. Necesitamos generar insights. Y pues viene siempre la pregunta de qué es un insight, ¿cierto? Esa pregunta que nos la van a hacer siempre, siempre, y que no existe una palabra en español para decir que es un insight, que muchos dicen una epifanía, ¿cierto?
La mejor descripción que yo he escuchado me la dio Rafael de Nicolás, un ex jefe mío en Colombia, que decía que insights es como cuando uno baja por la noche a la cocina o uno va a visitar la cocina en la casa y abre Está la todo nevera, oscuro. se está todo oscuro y abre la nevera y todo se ilumina. Es como cuando todos los elementos se acomodan. Hay un caso que hablo mucho en las conferencias nuestras, es el caso de los teléfonos para adultos mayores, pero Uf. obviamente no lo voy a contar aquí porque pues nos quedamos muchísimo tiempo. Solamente ese caso de los teléfonos para adultos mayores nos da para hacer un podcast. La lista crece. Sí, total. Bueno, ¿algo que agregar ahí, Huguito? No, Gabriel, avancemos. Listo. Hablemos entonces de qué son, pasamos al cuarto framework. Perdón, Gabriel, quizás sí decir brevemente que no se asusten de que los insights sean por cientos también. Sí, de acuerdo. O sea, cuando los insights no lleguen a 100, quizás no has hecho bien la tarea. Sí, te falta más investigar, de acuerdo. Y entonces, como vamos como en el orden de los entregables, o sea, ¿qué información me sirve de la primera, acuérdense, del primer paso, marco entendimiento o memorando entendimiento, de la segunda parte es toda la parte de investigación, listo, es como entender el estado del arte, es entender cuáles son las necesidades, muy importante entender las necesidades, acotar el problema, entender muy bien la experiencia. En la tercera parte que hablamos de insights es vamos a generar insights que nos permitan descubrir ideas neutrales, que nos permitan construir experiencias memorables, es identificarlos. Y luego viene, bueno, ¿qué hago con todos esos insights? Tengo un montón de insights. Y entonces la pregunta a un insight siempre será, cuando ustedes descubren un insight, Un la buen pregunta, insight. ¿eh? Un buen insight. Sí, la pregunta que le tienen que hacer es, ¿puedo transformar este insight en un proyecto, en una experiencia memorable? Este insight me permite generar beneficios estratégicos. Este insight me permite generar beneficios de negocios, ¿cierto? Este insight me permite generar una economía, me permite escalarla, me permite crecer a mi base de productos, me permite generar un mejor servicio. Entonces, una vez que tú tienes todos tus insights, necesitas comenzar a tomar esos insights y entender cuáles de esos insights son oportunidades reales. Y ahí lo que usamos es una metodología que fue creada por un par de señores que casi nadie los conoce, que se llaman Wilmore y Carlson, y que son los creadores de un libro que se llama Las 5 disciplinas. Y esos señores no son nada más ni nada menos que los creadores de Stanford Research Institute, SRI, los culpables de que hoy tengamos Apple, Microsoft y muchas otras compañías. Estos señores señores ya están, pues yo no sé, esos señores están de estar muy veteranos ya, pero esos señores, Wilmot y Carson, también son los creadores del famoso elevator pitch. Correcto. Esos son de la famosa historia del elevator pitch. Estos tipos han diseñado una cosa que se llama de Value Factor Analysis, la matriz de análisis de factor valor. Y entonces uno comienza a tomar estos insights y los pasa a través de esta matriz de análisis de factor valor, donde básicamente lo que buscamos es preguntarle a esos insights si poseen beneficios de negocios y si aportan beneficios estratégicos. Listo, esto se hace a través de un ejercicio que tampoco vamos a explicar aquí hoy, que también probablemente será un podcast completito. Tema para otro podcast. Para otro podcast. Pero la idea de eso es comenzar a descubrir como cuánta energía tiene un insight, cuánto potencial tiene un insight. Para nosotros saber si ese insight me permite generar una experiencia rápidamente o realmente es un insight que no tiene mucho poder y que lo podemos dejar pasar. Listo, a través de ese análisis.
porque lo que pretendemos en el mediano plazo es construir un tanque de pensamiento. O sea, una vez que tenemos 100, como dice Hugo, cientos de insights, la idea es analizarlos, clasificarlos y crear un think tank, un tanque de pensamiento y ver, o un tanque de proyectos, y después cuando uno tiene el tanque de proyectos, lo que se hace es esculcarse en el bolsillo y ver cuántos recursos tiene para si tiene. Nosotros hemos estado en proyectos donde hemos sacado en el think tank 80 proyectos. Entonces, claro que una compañía no tiene plata para desarrollar 80 proyectos. Ni Lo tiene que tiempo ni priorizar. gente. ¿Eh? Ni tiempo ni gente. No nadie tiene los recursos para esto. Pues los tiene una Apple, un Google, una compañía de esos, tal vez los tenga. ¿Cierto? Pero una vez que tú tienes tu think tank, tú tienes tu think tank y vas a comenzar a depurarlo, tienes que definir y meter la mano al bolsillo y decir cuáles de estos 80 proyectos puedo ejecutar ya sin recursos y cuáles necesitan generar nuevos recursos para poderlos ejecutar. Eso es lo que nosotros llamamos un pipeline. Es como construir un tubo de producción de proyectos. Correcto. ¿Cuál primero y cuál después? Entonces, digamos que el entregable en esta fase de proyecto es el think tank. O sea, lo que pretendemos es tomar los insights, pasarlos a través de un colador, a través de un sistema un tamiz, filtrarlo, y una vez que se filtran, ¿qué nos quedó para construir un pipeline? O sea, ¿qué es lo que podemos implementar? Gabriel, importante decir que en este proceso no está bien que yo califique los insights que yo descubrí. Cuando se hacen procesos digamos, cuando se hace procesamiento de insights, típicamente es un grupo el que elabora, encuentra y califica los insights. Y la idea es hacer, ojalá, una sesión abierta en donde varias personas jueguen de sparring para ver qué tanto un insight sí es tan bueno como para que entre al proceso de calificación. Pero precisamente el valor de la fase de ideación es ese. La fase de ideación también nos permite como organizar el caos de la información. Es muy común que cuando uno entra a hacer un proyecto de service design entre perdido. Es tanto, sobre todo cuando si uno no pertenece a la categoría. Nosotros nos pasa muchísimo y nosotros lo decimos a los clientes. Nosotros no pretendemos desde ningún punto de vista venir aquí a darle clases a usted de construcción, clase de mundo farma, clase de tecnología. Nosotros venimos siempre, vamos con mentalidad de ojos frescos y con mentalidad de aprendices, y básicamente lo que hacemos en la fase de ideación es organizar todo ese caos de información que venimos trayendo. Es tomar esa información y darle lo que, como ustedes los data scientists dicen, es estructurar la data, darle sentido a la data. Saber por dónde se empieza a jalar. Nuestra experiencia ha mostrado que en ese punto bastantes proyectos colapsan, por decirlo de alguna manera, porque se abruma la gente que está involucrada en el proyecto, se abruma de la cantidad de información y no saben por dónde empezar a jalarla. De acuerdo. Y entonces, lo mejor, en la fase de ideación, lo que proponemos es hacer workshops. Listo, hacer workshops, es hacer sesiones colaborativas. Sesiones colaborativas diversas. Mientras más diversas, mejor. Yo personalmente no soy amigo de los focus groups, no me gustan. No me gustan los focus groups y lo digo permanentemente, porque es traer un montón de gente que se parece entre sí para que me diga lo que yo ya sé. A mí me gustan los grupos de desenfoque, eso me encanta, me fascina. Cuando me invitan mis clientes, nuestros clientes a que hagamos focus group, casi siempre les propongo hagamos grupos de desenfoque. Busquemos clientes que nunca nos comprarían, clientes que se alejan cada vez más de nuestro target por alguna razón, para que nos cuenten por qué razón nunca nos comprarían, por qué razón no nos compran hoy. Y eso nos genera, en mi experiencia, mejores insights que un cliente que es fiel y que es leal y que ya me compra y que me ama.
me genera mejores insights el que me odia. Generalmente necesitamos saber lo que no nos cuentan. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, cuando hacemos workshops, siempre partimos de ejercicios como ejercicios de what if, qué pasaría si, qué se hace de otra forma, si lo hacemos de una u otra manera. Bueno, hay múltiples, de eso sí que hay metodologías de workshop, lo que ustedes quieran. Lo importante de un workshop, tener claro, es tener una buena diversidad, un grupo que sea bien diverso, no traiga a toda la gente que sean igualitos, porque necesitamos en esa multiculturalidad y en esa diversidad cultural extraer buenas ideas que nos permitan consolidar lo que ya venimos analizando. Inclusive, si usted tiene en su think tank 30 proyectos, no haga un workshop para 30 proyectos. Tome el proyecto más importante que usted cree de todos los hallazgos y haga un workshop de ideación para ese proyecto, para cómo se ejecutaría esa idea, qué piensa la gente. Porque a partir de eso, de los workshops, nosotros podemos hacer lo que se llaman, los entregables serían los mock-ups, los sketches, los primeros prototipos, digamos, los primeros rayones, los experimentos, wireframes, las pruebas beta, etcétera, etcétera. Gabriel, quizás una de las cosas importantes para decir aquí es que entre el paso 4 y el paso 5, digamos que surge un rompimiento en donde cada una de las oportunidades identificadas empezará un camino independiente de paso 5, 6, 7, 8 y 9, cada uno independiente. Entonces, si en algún momento la organización decide que va a emprender 5 proyectos, en ese momento empieza paso 5 para el proyecto 1, paso 5 para el proyecto 2, paso 5 para el proyecto 3, y genera una ramificación de proyectos en donde de 5 en adelante, de paso 5 en adelante, se tienen que empezar a ejecutar para cada proyecto. Muy importante comentario, Hugo, súper importante y súper al lugar. Digamos que a partir del paso 5, entre el 4 y el 5, digamos que el 4 venimos pensando de una forma divergente. Correcto. Divergente, venimos pensando así, es una forma súper divergente. Ya comenzamos a cerrar el foco y comenzamos a pensar de una forma convergente a partir del paso 4. Porque como estamos hablando de entregables, el entregable del paso 4 es el think tank y el pipeline, ¿cierto? En el paso 5 vamos a comenzar a hacer convergencia. Vamos a tomar cada una de esas ideas potenciales y vamos a comenzar a explorarlas. Y cuando hablamos de desarrollar mockups, prueba piloto, simuladores, no estamos hablando de producto terminado. Es como, venga, los primeros rayones, ¿cierto? Venga. Imaginemos. Sí, eso. ¿Qué pasaría si nos imaginamos esto? Es como, venga, pintémoslo si es una aplicación, pintémosla en el papel. Venga, ¿cómo serían los pantallazos, todo? Porque de ahí, lo que sigue es pasar al paso 6, que es prototipado. Es listo. Y si ya tenemos, digamos que esa idea que encontramos, que estamos desarrollando, y que pasó del proceso de ideación a la fase de prototipado, es que ya en la fase de prototipado, casi no digo, a la fase de prototipado. Entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es ya irle dando cuerpo a ese proyecto, irle dando una forma física, una forma tangible, si se puede llamar de esa manera, si se aplica para eso, digamos, a esa experiencia. Correcto. Lo mejor que se pueda para simular la mayor cantidad de condiciones, entornos, tipos de uso, dificultades, etcétera, etcétera. Sigamos hablando de entregables. El entregable de la fase de ideación, digamos que son las primeras aproximaciones, los primeros sketches, los primeros rayones, y en la fase número 6 son los primeros prototipos. Y de ahí, pues, vamos a la fase 7, y aquí comienza como a acelerarse, ya comienza como el camino comienza a volverse más expedito para los proyectos. Y es, bueno, ¿cómo implementamos esa experiencia? ¿Cierto? Y permíteme un comentario,
permíteme un comentario, Gabriel, que siempre nos lo hacen, y nosotros a veces, de alguna manera, renegamos de eso, y es que salimos del mundo conceptual. Cuando entramos en prototipos, ya el tema se vuelve tangible, y eso Sí, hace que la gente lo entienda mejor, pueda entender qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, en qué secuencialidad, mientras que las partes anteriores son puramente conceptuales y generalmente se hacen más duras, más difíciles para todos. muy al lugar de nuevo ese comentario. Dejamos de estar allá en la nebulosa, pensando de una forma muy abierta, muy divergente, y vamos cada vez más convergiendo, llevando más la idea de esa etereidad hacia algo un poco más concreto. Vamos concretando la idea, la vamos concretando. Y entonces lo que obtenemos después de que tenemos un prototipo es como una ruta de implementación. Bueno, ¿cómo hacemos para que este prototipo se lleve y se hagan más pruebas? Listo, saquémoslo del ambiente de laboratorio y llevémoslo a un pueblo, a una ciudad, Condiciones de a una mercado. empresa. Sí, saquémoslo del ambiente de laboratorio y ya llevémoslo a un ambiente pues que se parezca al ambiente de la experiencia final, a dónde va a llevarse para poderlo medir, entender, corregir. Y una vez que se han hecho esas pruebas, que se han hecho cronogramas, toda la parte, digamos que más dura, como dices tú, Hugo, más de proyecto que se requiere, pues pasamos a la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Y es walking, talking. Es básicamente, bueno, una vez que usted ya tiene todo, y casos se han visto, muchos proyectos de los que nosotros hemos trabajado con clientes se mueren aquí. Se mueren, llegan a la fase de implementación y a veces por falta de voluntad. Hemos visto morir proyectos muy lindos. Yo, honestamente, es más común de lo Recordamos que la gente... algunos con cariño y con remembranza, como medio de tristeza. Sí, es más común de lo que la gente se imagina que una empresa se meta en el proyecto, se meta y se tome y se gaste unos recursos importantes para hacer todo un diseño de service design, y cuando llega a la fase 7, ahí se muere. Ahí sucede muchísimo. Y ni siquiera se muere porque el proyecto no sea viable. A veces por falta de la capacidad de la misma organización para implementar. Hay empresas que no están preparadas para la innovación. Y eso, pues, eso es muy común de que una empresa comience a generar todo un movimiento de este tipo y cuando llegó la hora de la innovación se asusten. Hay que decir, Gabriel, que cuando uno llega hasta el paso 7, eso es capaz de enfrentar al status quo, porque en ese punto es donde se tienen que tomar decisiones que generalmente son más estructurales. En algunas ocasiones eso significa reestructurar áreas, Sí, conferir poderes, quizás muchos callos, Hugo. negociar poder dentro de las organizaciones. Sí, Y sí, eso de no es acuerdo. fácil para ninguna organización, grande o pequeña, nunca lo será. De acuerdo. Y finalmente, digamos que llegamos a la fase de documentación y al cierre de la primera iteración. Es medir, ¿cierto? Evaluar, medir y arrancar y volver a empezar. Y volver a empezar. Vamos entonces con esto como a repasar el ciclo. Recuerden que lo que yo les decía al principio, hay que entender la experiencia muy bien, situar ambas puntas de la experiencia, dónde comienza la experiencia, dónde termina, cómo es la secuencialidad de cuántos pasos tengo que hacer. En este caso, lo que ustedes están viendo es aplicar la metodología a nosotros mismos, aplicándonos la metodología de Service Design, y miramos que recapitulando, el paso 1 es la fase de framing, donde lo que obtenemos es un memorando de entendimiento, pues, que todos entendimos en qué nos estamos metiendo. En la fase número 2 es la fase de descubrimiento, donde lo que hacemos es levantar información, estrategia hámster,
generar un volumen de información que me permite entender el estado del arte, para dónde va esta industria, quién dicta las reglas, cómo son las reglas de juego, qué está pasando, cuáles son las tendencias que están influyendo. Bueno, es una fase muy ardua, muy compleja, con unos marcos teóricos muy grandes, donde se elaboran hipótesis. Bueno, es una cosa, mucha investigación. Sí, luego viene la fase número 3, que lo que recibe de insumos es los hallazgos en la fase de discovery. Que encontramos en la fase de discovery es cómo organizamos la información, qué frameworks utilizamos para manejar la información, cómo la entendimos, cómo elaboramos nuestro teatro de operaciones, ¿cierto? Y luego de ahí lo que vamos a recibir son básicamente mapas de información para pasar a la fase 4, que es lo que nosotros, mapas de información y mapas de insight. Y lo que hacemos en la fase 4 es tomar todas esas ideas, depurarlas, decantarlas, filtrarlas, montar un tanque de pensamiento, un tanque de ideas, y luego extraer las ideas más fuertes de ese tanque y comenzar a llevar a la fase de ideación, donde en la fase de ideación recibimos un proyecto, una idea, un insight, un concepto, y cómo lo transformamos en un proyecto, cómo lo transformamos, cómo hacemos para que eso se convierta en una experiencia potencial a futuro, o cómo mejora un proceso entre una experiencia. Digamos que recibimos esos insumos, esos entregables, y pasamos entonces a la siguiente fase, y tenemos los sketches para hacer el primer prototipo, para prototipar una experiencia, o un producto, o un servicio, y de ahí entregamos los insumos para construir un prototipo físico, algo más real, más tangible, y luego con esos insumos vamos a la fase de implementación, vamos allá concretando, y finalmente pasamos a la fase de ejecución, es convertir toda esa investigación, todo ese proceso en realidad. Básicamente eso explica como una primera iteración, cómo es la primera iteración y cómo van todos los elementos concatenándose en esa secuencialidad, cómo vamos armando todo ese proceso de service design. Comentario de pronto, Gabriel, de explicarle a la audiencia que en ocasiones, avanzando en el paso 2 o en el paso 3, puede suceder que haya que regresarse al paso 1. Ah, clarísimo. Porque se encuentran hallazgos o información o insights que son tan potentes que replantean el entendimiento del proyecto, de todo. Entonces, tampoco se extrañen por eso. Sería de lo mejor que podría pasarle a un proyecto. Es un proceso continuo de interacción entre los service designers y el equipo del cliente. De acuerdo. Esto no es, a mí, por ejemplo, no me gustan los proyectos donde el cliente me dice o nos dice, hagan ustedes el proceso y después nos cuentan. Vos sabes que lo tengo prohibido. Fracasado con seguridad. Sí, pues digamos que vamos a hablar de alarmas, que no está en el tema, pero ¿cuáles son los botones rojos que... Queda también para otro podcast. Sin duda. ¿Cuáles son las señales de alarma? Factores de fracaso? El primero de ellos es, hagamos algo light. Hagamos algo light. Para mí es el primer... 4 semanas. Sí, ¿cómo hacemos para hacer algo light sin tanta investigación? Para mí es el primer indicador, el primer bombillo rojo prendido, la primera alarma. El segundo es, háganlo ustedes que yo no tengo tiempo. Es porque no se va a empoderar, no se empodera la gente con el tema. El tercero es, mi jefe no tiene tiempo de verlo. No tiene tiempo de verlo. Entonces, estamos, digamos que en los mandos medios trabajando, pero el proyecto después no va a escalar, y cuando escala preguntan, oigan, a estos pendejos, ¿de dónde sacaron esto? ¿Cierto? ¿De dónde se les ocurrió esta idea? ¿Qué fumaron? ¿Cierto? Ese es como otro. ¿Qué más, Hugo? Tenemos como factores de riesgo, factores de bombillo rojo, de sirena. No, en ocasiones no, pues en ocasiones se presenta... No ser riguroso con la información. Exacto. No ser riguroso con la información. Súper importante. Correcto. Bueno,
se nos irán ocurriendo más y te propongo que tomemos el tema y hagamos un podcast de cómo fracasar haciendo service design. Correcto. Ahora, hemos tenido casos en donde prácticamente nos invitan cuando está hecho el paso 1 y el paso 2, casi que para de alguna manera empezar a trabajar paso 3. Sorprendentemente bien hechos. Pero también nos ha pasado que nos invitan cuando ya están en el paso 5 y no se quieren devolver, porque comenzamos a detectar un montón de vacíos. errores. ¿Cuál es uno de los errores más comunes? Es el proceso no fue hecho con el consumidor o con el usuario como centro de la conversación. Ese para mí es el error más común. Es más, hace poco una empresa de tecnología bastante conocida, bastante grande, ex cliente de nosotros, comenzó a hacer customer journeys sin conversar con el customer. O sea, perdóname. O sea, cómo hacer un mapa de experiencia de usuario sin conversar con el usuario. Del usuario. Simplemente por la percepción que tienen los vendedores. Eso, para mí, es otra cosa. Otra señal de alarma. Otra señal señal de que la vas a cagar. Perdóname en el francés. Listo, avancemos. Entonces llegamos a la sesión cuchi. Llegamos a la sesión, hablemos de principios universales del diseño. Listo, rápidamente les hemos traído los primeros 3 principios universales del diseño. El primero es la regla 80-20. Esta regla 80-20 o la regla del Pareto, pues que nos enseñaron en el mercadeo, dice que un alto porcentaje de los movimientos realizados en un sistema complejo serán causados por un porcentaje bajo de las variables. Es decir, que la regla 80-20 implica que la mayoría, que el resultado es la expresión de una pequeña muestra. Sí. Para eso, un ejemplo concreto, hablemos de un cliente que tenemos, que queremos mucho, que son nuestros amigos peruanos, que tienen un grupo de restaurantes y que cuando entramos a trabajar con ellos, estuvimos analizando todo el modelo de negocios y descubrimos rápidamente que la mayoría, el 80% de las ventas, lo hacían los ceviches y solamente el centro de costos de los ceviches, o sea, de los 40 empleados que trabajaban, o los 30 y pico empleados que trabajaban en ese cadena de restaurantes, se dedicaban solamente 5 a hacer ceviches. O sea, nos está mostrando que el 80% de las ventas las hacían con el 20% de las personas. Y lo que hicimos es decirles, vean jóvenes, el negocio es montar cevicherías. Y precisamente nos pararon bolas, los hicieron y hoy son una red de cevicherías bastante grande en la ciudad de Miami. Correcto. Listo. O como dice pues el ejemplo que traemos aquí, la navegación de un sitio web, un pequeño conjunto de elementos o de menú o de enlaces representa la mayoría de los clics. Correcto. Y claro, vamos detectando que a la gente se imagina unos webs grandísimos con noticias, blogs y un montón de cosas y nosotros nos hemos dado cuenta que con el tiempo el usuario va a una información muy concreta. 2 páginas, máximo 3. Exacto. El segundo principio universal del diseño, están en desorden, no quiere decir que uno sea más importante que el otro. El segundo que traemos para el día de hoy es el principio de la accesibilidad. Quiere decir que los objetos y los ecosistemas deben ser diseñados para ser usados por la mayor cantidad de personas posibles sin necesidad de hacer modificaciones. Simple. Cuando vos estás diseñando algo, tenés que pensar que pueda ser usado por la mayor cantidad de gente sin necesidad de explicaciones nuevas. Sucede mucho, por ejemplo... Ni variantes del producto o el servicio. Pero sucede mucho que se comienzan a hacer variantes y la gente no las entiende, y entonces hay que introducir explicaciones. Y en el mundo de los servicios, el que explica un servicio pierde. Si explicar el servicio es confundir. Por eso Apple habla de la intuitividad. ¿Qué tan intuitivo es? Para explicarlo, hay un ejemplo y es los sitios web para gente con discapacidad. Por ejemplo, vamos a hablar valga la redundancia, de lo que está haciendo LinkedIn. LinkedIn
tiene ahora Un feature, una característica. una característica, gracias Luguito, una característica que me permite leerme el contenido. Yo, por ejemplo, si ustedes van a leer los artículos de LinkedIn, va a salir por allá un botoncito que dice lectura no sé qué. Y entonces tú le das clic ahí y LinkedIn te empieza a leer ese contenido. Lo hacen con el ánimo de, primero que todo, llevar ese contenido a gente con discapacidades. También nos ayuda a ahorrar tiempo, pero es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente a través de herramientas intuitivas. De acuerdo. Y el tercero es la organización previa, que así se llama, pero pues hay un nombre paisa muchísimo más fácil, y es la metáfora. La metáfora como mecanismo de enseñanza. La metáfora como mecanismo de enseñanza es imbatible. Si no hay nada que pueda encontrar eso. Nada que le pueda ganar a eso. Es como nosotros utilizamos la metáfora para explicarle algo a alguien. ¿Listo? Y eso básicamente aplica un principio, es que si tú ya tienes información previa acerca de un producto o servicio o acerca de un concepto, básicamente la metáfora lo que hace es contrastar esa información previa para extraer la información y aprender. Listo, eso nos lleva a una cosa súper bonita que hace un antropólogo que se llama Gregory Bateson, que se llama La ecología de la mente, otro podcast que podemos hacer, y es cómo aprendemos a través de la metáfora. La metáfora nos sirve, pero ¿qué pasa en el cerebro cuando nosotros estamos usando la metáfora? Pues básicamente es que la metáfora le habla al cerebro reptil, pero de nuevo no voy a explicar eso ya, porque si no, pues se nos alarga el podcast. Sí, pero el resumen es que el conocimiento se construye con base en el reuso de lo ya conocido. Exacto, eso es una muy buena metáfora, Hugo, en reciclar lo que ya conocemos. Y hay un ejemplo muy bonito, corto, y es cuando la gente de YouTube, antes de que la comprara Google, quería explicarle a los inversionistas qué era lo que ellos pretendían. Y en ese momento no existía un sitio web así. En ese momento el líder en servicios de fotos era Flickr de Yahoo. Y ellos básicamente lo que le decían a la gente, este es el Flickr de los videos. Y ya, fácil de entender de una. Así es. Bueno, con esto vamos cerrando este podcast, vamos cerrando esta sesión. No nos den mucha varilla, por favor, no nos regañen mucho. Tratamos de hacerlo todo lo contrario, Gabriel, que nos den la mayor cantidad de varilla. Bueno, está bien, pero tratamos de hacerlo lo menos académico y acartonado posible. Tratamos de llevarlo a ustedes con una información básica, sencilla, en un lenguaje cotidiano, tratando de no confundirlos muchos con los conceptos. Sabemos que al principio es un poquito difícil. Nosotros no somos tampoco aquí, pues que seamos Einstein y Niels Bohr conversando con la gente. Lo importante de ello es que usted nos envíe sus comentarios. Vamos a seguir explicando y a medida que vayamos avanzando en el podcast con otros temas, ustedes seguramente van a ir entendiendo más y van a ir buscando los temas de los que quieren que les conversemos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí debajito de mi nombre está mi driver de redes sociales es @amGabrielBedoya, y en el caso de Hugo es no, man, es que con ese nombre, parce. Tiene que ponerse como Carvajal o una cosa. H. Schwatal. Tenemos que hacer otro podcast con las cosas que nos han pasado. Y si no les es suficiente, ingresen a www.oneedno.com y nos escriben por ahí, nos cuentan, no se les olvide dejarnos sus comentarios, suscribirse para que les lleguen las notificaciones de cada capítulo nuevo, sugerirnos si quieren que les contemos, que no les gusta, que les agrada, que les parece que está enredado y lo ampliamos. Nosotros no las sabemos todas, pero seguramente si ustedes nos cuentan, vamos a traerle la explicación a cualquier concepto que aquí no haya quedado claro.
No me queda más que... Gabriela, que nos compartan experiencias, si han tenido proyectos de Service Design exitosos, fracasos, especialmente de los fracasos se aprende muchísimo, y que nos los compartan y de pronto terminan conversando con nosotros en un posible futuro capítulo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. No nos queda más que darles las gracias. Hugo, no sé si te quieres despedir de tu público, de tu audiencia. No, nada más agradecer, invitarlos a que se suscriban, nos dejen comentarios y muchas gracias por regalarnos este Y los espacio. vemos rápido. Dentro de 2 semanas nos volvemos a ver para que traigamos un capítulo nuevo de Hablemos de Service Design. Muchas gracias. Saludos a todos.